Bien, esta obra continúa aquí en la parte de abajo en la sección de cuerdas, llevando el tema principal. Aquí todos los temas principales serán resaltados con rojo y los secundarios con un color cercano al rojo, pero menos tenue, como el naranja o aquí en este caso el amarillo. Bien, continúan con el tema principal y empiezan a sonar más los cornos. Y luego sonan unos temas secundarios en en los trombones y en los timbales. Y unos remates que sí también son algo claros aquí con morado en las trompetas y las percusiones, inclusive el timbal. Bien, son varias secciones que se escuchan a la vez, pero sigue habiendo la melodía principal. Luego aquí viene esta parte principal en azul también, que acaba la cuerda en el segundo compás que vemos en la página, y en el tercer compás arriba continúan las maderas. Después otra vez vuelve el tema principal a las cuerdas ahí en el número de ensayo 5, y de una manera resaltante están estos esforzantos en el que están resaltados con azul en los demás instrumentos, que hacen una parte importante, pero aún así el tema principal es el que está resaltado con rojo. Y después sigue, aquí se interpone entre naranja, que se escucha como una parte secundaria, pero sigue siendo parte importante, pero es como que dialoga, interrumpe un poco a la parte principal, pero se escucha como principal porque deja de sonar la parte principal y después vuelve a la parte principal en las cuerdas. Toda esta parte es muy enérgica y continuamos con las cuerdas y luego estas partes de la vez anterior en azul resaltantes que acompañan el tema principal, que luego sube aquí a las maderas en el tercer compás de esta página y baja otra vez a las cuerdas, pero ahora acompañados con los fagots. Después pasa a ser importante en las trompetas y se unen en un tema secundario ahora las cuerdas con los fagots. Aquí en esta obra se va a ver mucho que el tema principal se escapa de una sección a otra. Y después la parte principal, aunque sea el tema principal, ahorita se está guiando uno más por lo que el oído sigue. Aunque con la parte que suena principal continúe, por ejemplo abajo en la cuerda, en el sexto ensayo es toda una idea, pero se considera solo como principal el primer compás, y el segundo compás que se pone en naranja ya no es principal porque se escucha más atractivo la parte de arriba, entonces el tema principal va siguiendo otra línea, aunque la idea quede incompleta. Nada más se tome una parte de las ideas porque aquí vamos por la parte principal que guía el oído, porque sale un nuevo elemento que distrae y suena más interesante, y la construcción melódica que venía antes pasa a segundo plano o en otras ocasiones de plano se pierde. Bien, aquí en color más clarito está ese acompañamiento de timbales que a primer oído uno no lo escucha si no ve la partitura o no tiene mucha atención. Y aquí finalizando la página, igual dos células acompañantes principales, pero el tema principal está doblado entre la viola y el clarinete en si bemol. Después continúa siguiendo ahí a través de los instrumentos. En el primer compás vemos que va en el clarinete bajo, y pasa a través de los demás instrumentos la idea principal. Entonces ahí vemos cómo se corta, no es toda la idea del clarinete bajo completa, sino que la idea tiene otro viaje. El tema principal después, mientras sigue acompañado por una parte secundaria que también suena, pero no es tan atrayente, en violonchelos con contrabajos. Después está el tema principal entre el oboe y el corno inglés. Los dos son casi muy importantes, pero como el oboe tiene un timbre un poco más resaltante y una melodía más movida, pues entonces se escucha un poco más principal este tema que el segundo de abajo, que sí suena más como su acompañamiento, pero como están solos, pues suenan casi igual de principales, acompañados por ese xilófono
que resalta bastante en no es tema, pero resalta mucho y no pasa inadvertido. Ya en el ensayo 8, estas partes en verde claro, la verdad casi no se escucha nada, hay que tener muy buen percepción o un sonido muy alto, hay que escucharlo porque no se distingue mucho. En la parte principal, bueno, va sonando aquí, se van pasando el tema principal primero de los fagots y luego ahí se lo pasa al clarinete bajo y el clarinete en si bemol doblado con el corno, mientras esas son acompañadas por el segundo tema principal, por lo demás madera en el ensayo 8. Después continúan y abruptamente pasa el tema principal a las cuerdas de improviso, o sea, es un cambio de timbre directo y empieza a subir y estamos siguiendo las cuerdas y continúa el tema en las cuerdas, pero enseguida empiezan a sonar más fuerte los metales, entonces se escuchan más evidentes ellos y la idea de las cuerdas pasa a segundo término. Y bueno, aquí un efecto de percusión como el de xilófono antes, muy evidente, que no pasa inadvertido aquí en azul. Y sobre todo con el címbalo, el tambor y el timbal, bueno, todos hacen un juego de timbres. Bien, luego en el ensayo 10 queda el tema principal en un solo instrumento en las trompetas y luego de golpe se unen todos, bueno, deja de sonar la trompeta más que nada más el primer tiempo y todo un contraste tímbrico con las cuerdas y las maderas. Y bueno, el bombo ahí los acompaña. Bueno, queda después solo las puras cuerdas acompañadas por el bombo en este penúltimo compás. Y el bombo prácticamente hace también el mismo tema porque es el mismo ritmo. Y antes de terminar bien el compás entran de improviso las maderas siguiendo todo el tema principal. Entra el xilófono, pero igual la más es parte importante, entrar al mismo tiempo, en el tiempo fuerte, reforzando. Y continuamos. Aquí continúa el tema principal, ahora se baja, luego, bueno, más bien que se baja, se queda solamente la parte de maderas del clarinete bajo y el fagot. Con esa parte secundaria en el corno inglés en naranja y después el corno francés abajo en el siguiente compás, pero pues son los más evidentes y decisivos el violonchelo y el contrabajo con ese tema. Y bueno, luego no termina todo el tema porque entran los oboes, entonces deja de ser principal, ya no deja de seguir un eso porque sigue la entrada del oboe, que es un tema melódico más atrayente, que tiene más gravedad de atención. Bueno, y vemos que son acompañados por los timbales, la verdad es que sí es más acompañamiento solito, que sí se siente, pero no se distingue tanto. Bien, sigue la siguiente parte. Ahí en el ensayo 11 el tema principal en el oboe, con este acompañamiento de los clarinetes y clarinete bajo, que se distinguen, se escuchan, que hacen un contrapunto, pero aún así se distingue principal la melodía del oboe. Y bueno, el acompañamiento después, acabando esta primera sección, al final, el último compás, pues continúan, se lo pasan el tema a los fagots. Luego abajo, el primer compás de la siguiente sección es la misma dinámica de contrapunto y al final del segundo compás, contrastantemente dejando todo eso de lado, entra con una sonoridad de octavas, piano, o sea, totalmente distinto, otro cambio de timbre y de carácter, aunque es un carácter parecido, pero se siente un cambio, con las flautas a la octava, dobladas con el corno. Todo este tema principal acompañado por este contrapunto ahora en las cuerdas, viola, violonchelo. Bueno, la viola por un instante vemos ahí que se mete junto con la melodía principal, pero después hace el contrapunto. Y más al final, el corno inglés también hace
contrapunto, continúan, sí se escucha, por eso está en un tono de rojo menos claro que es el naranja, pero de todas maneras lo más resaltante son estas octavas, este tema que está en rojo y que después pasa a las cuerdas más evidentemente en un matiz más fuerte, contrastando al tema anterior. Y bueno, esta es toda una sección en la que pues la parte principal aquí las llevan las cuerdas. Y todo esto de atrás, de hecho no se distingue muy bien a primer oído. Se escucha como un acompañamiento tipo borracho. Porque, bueno, las trompetas aquí están haciendo estas terceritas que se están repitiendo. Pero están metiendo un grupo de tres dentro de donde está cuatro y luego tres. Entonces todo queda disparejo. Repiten el mismo tres, tiene esa continuidad. Le da un sentido de circular, pero al mismo tiempo irregular, porque los acentos en los que se hace no coinciden con los de la métrica del compás. Y ya en un tercer plano, pues ya está este otro acompañamiento que hacen los cornos y que la tuba y el timbal repite con una misma nota, pero prácticamente es el mismo ritmo. Al final, esta parte principal se pasa a las maderas con fuerza y luego abruptamente dejan de estar y continúan las cuerdas y luego se unen las dos, las maderas y las cuerdas en el segundo compás y pareciera que y la idea sigue continuando, pero como entran estas metales que vamos aquí viendo en rojo en estos siguientes dos compases, se escuchan más característicos y atrayentes que lo que venía sonando. Entonces lo que venía sonando, aunque continúe la idea, pasa al segundo plano porque ahora está irrumpiendo esta idea con una presencia más fuerte. Y bueno, para volver otra vez a tomar el protagonismo, lo que antes estaba las maderas con las cuerdas al último compás que vemos, y estos metales que habían irrumpido pues sí suenan evidentes, pero ya no son parte del tema principal, están marcados con azul. Bien, continuamos con esa idea y sigue, pero ahora con menos maderas, esta idea principal. Los metales hacen una presión un poco más interesante, ya la marcamos con naranja. Y una parte de las maderas solo resaltan rítmicamente el tema principal, pero ya no son, ya aparecen otros temas, están ahí en azul. Y al segundo compás en el ensayo 14 vemos estos silencios. También los silencios se podrían remarcar, pero bueno, estamos remarcando ahorita las notas, pero también son parte importante esos silencios en el tema, que vemos que va con estas marcas como va pasando de unas familias de instrumentos a otras en un espacio prácticamente de a tiempo, un tiempo unos, luego otro tiempo otros, así se la lleva. Y bueno, remarcando aquí la parte de violines, primeros, segundos y violas en naranja, como remarcando rítmicamente esa idea principal. Y ahora sí se define bien entre los cornos y los violines, hacen esta irrupción durante un tiempo, que luego lo continúan las trompetas y sigue sonando como importante lo que dejaron sonando, pero lo de las trompetas aquí en el penúltimo y último compás suena más evidente, atrayente, y después otra vez vuelve a los cornos y violines como principal y entra este acompañamiento con los trombones segundos, que también suena evidente, pero no tanto. Continúan los trombones segundos, ahora lo pasa a los trombones primeros, pero las trompetas tienen este tema, la dirección del tema. Después, ahora sí los trombones primeros ahora son más evidentes y los cornos franceses entran, pero no es tan evidente como lo de los trombones en este segundo compás, acompañado con estas cuerdas que sí también suenan, pero la parte atrayente está en los trombones. Y después pasa a los cornos en esta síncopa que hacen con ese salto arriba de quinta de mi así y regresan. Bueno, es transpositor, pero sí hacen ese intervalo de quinta y continúa la idea, después la continúan las trompetas otra vez. Entonces vemos en esta obra cómo se pasa la idea principal en timbres, es muy tímbrica esta obra. Son acompañadas por los demás elementos y las percusiones que ahí sí suenan también interesantes, pero es de acompañamiento. Bueno, aquí vemos un espacio
no continúa la idea roja. En teoría debería estar con rojo en este penúltimo compás lo de cuerdas, pero suenan muy bajitos. Es más como un puentecito, entonces es como una idea secundaria, aunque sí continúa e hila la siguiente parte, que empieza y es reforzada por la sección de metales, bueno, las trompetas, las percusiones y las cuerdas, pero el tema principal de hecho está en las maderas. Se queda sonando lo de las cuerdas, pero pues lo que se queda sonando está en segundo plano, entonces solo en el primer tiempo fue tema principal y lo que sigue ya no es tema principal, sino que es la reminiscencia. Continuamos con el tema principal en las maderas y después otra vez se pierde de las maderas y se va a violines. En el siguiente tiempo se va a la trompeta con percusión, regresa a violines en el siguiente compás y luego el siguiente tiempo timbal con contrabajo y cello y luego ya en el tres cuartos hace este juego que se escucha como la parte primera que veníamos escuchando, haciendo recuerdo al inicio de la obra, pero después entran otra vez estas erupciones que suenan más atrayentes y la idea que continúan pasa a segundo plano. Ahora pasa como acompañamiento, primero se presentó, pero luego se convierte instantáneamente en acompañamiento por estos cornos que irrumpen en los tiempos, bueno, el tiempo fuerte, pero al final el tiempo débil del tres cuartos. Luego para el final vemos que empieza a entrar suavemente con la gran caja, este ritmo que más adelante será más principal, pero ahorita se está metiendo poco a poco. Sigue el acompañamiento como el del principio. Entra aquí en el final del segundo compás. Se escucha principal esta melodía de los violines. Comienza a traernos hasta que le irrumpen en el ensayo 18 las maderas junto con las trompetas, llevando ese tema todavía más arriba, más en primer plano. Entonces se queda como una segunda idea lo de lo que es en los violines con los cornos, pero en un plano muy interesante todavía, pero pues abajo del tema principal en rojo, por eso está en morado. Y después un tema que casi no se distingue más que pongamos mucha atención, que ya la llevan los trombones con la tuba. Y bueno, cada vez este ritmo de la gran caja comienza a ser más evidente, el del bombo. Continuamos con el tema principal, que ahora se le unen más maderas. Las trompetas continúan llevándolo y al final se le unen también los violines. Dejan de ser secundarios para unirse con este tema principal, pero este tema que venía siendo el bombo de ritmo comienza a unirse a él los trombones, la tuba y el corno francés, y cada vez suena más evidente, por lo cual ya adquiere pues este tono naranja casi como de tema principal, pero no llega a ser el tema principal, pero muy evidente como para no hacerle caso. Y también muy resaltante, pero más se siente que uno se dé cuenta, pues estas notas largas en morado de los trombones y acompañados del cello. Bien, acaba todo esto y en el ensayo 19 todo un contraste rítmico y hasta armónico. Por eso aquí vemos que pongo el resalto en morado, muy característico el gong, que ayuda a dar colorido a esta nueva armonía. Y inclusive el ritmo, todavía de carácter como el anterior, pero pues una idea distinta, que lo hacen los trombones, todos. Acompañados de los cornos en un segundo tema, que se siente, pero pues no es el principal. Y después le irrumpen las trompetas y sigue acompañando el corno. Las trompetas toman después el protagonismo y después se pasa a la tuba junto con el oboe en este diálogo, que son los dos, los puse en rojo porque tienen un diálogo muy importante. Es muy difícil definir qué es más importante, es más bien el diálogo lo importante, por eso los dos son tema principal a la vez. Viene con el gong ambientando otra vez junto con el bombo. Después pasa abajo otra vez en cambio tímbrico al violonchelo, pero con un cambio de expresión ahora en piano. Y después otra vez el diálogo, pero así casi se nota un diálogo un poco más subordinado, porque ya resaltamos un poco más lo del clarinete abajo, que es un cambio tímbrico, entonces atrae más al oído y uno lo continúa siguiendo. Y aunque sigue la idea de abajo, pero ya empieza a ser secundaria.
Después otra vez, ahora un cambio con toda la sección de cuerdas llevando este tema. Y después abajo, en la sección de abajo, pues sí, debería continuar con rojo, pero es una parte ahí que es más de puente, pero es importante, pero ya no suena tan temática. Y bien, muy importante aquí, sí se siente esta parte de abajo en azul, que hace de acompañamiento fijo, como a manera de nota pedal, pero lo que se siente más fuerte es esta segunda parte. Bueno, pero lo que se siente más fuerte todavía que las notas pedales es esta parte en morado, por eso es más intenso que el azul, que llevan los, este, los tambores. Y bueno, todavía más resaltador, sí, con rojo el tema principal en los oboes, que bueno, es un tema que veníamos escuchando un poquito de antes, pero ahora va a tener un acompañamiento diferente. Y muy a lo lejos escuchamos las trompetas. Bueno, pues le piden un matiz pianísimo. Continuando, pues bueno, va esta sección principal de los oboes. Continúa, pero ahora se lo pasa al corno inglés, que es un timbre muy parecido. Y pues bueno, lo acompaña el clarinete bajo en un segundo plano. Sigue sonando característicamente los tambores. Y bueno, un poquito aquí en los trombones entran en un tercer plano, cuarto. Y de repente refuerzan una nota, se destaca mucho esa nota, que es temática, una nota solamente. Y bueno, ya después vuelve a acompañar. Ya para el ensayo 23 suena más acumulativo. Es otro contraste de tema y de timbre con el timbal que hace un ritmo sugerente de que algo va a cambiar. Y bueno, el clarinete bajo suena, pero este ritmo tapa todavía al solo fue principal el clarinete bajo en la primera nota, pero después ya viene a ser secundario la ligadura. Después pasa, aunque continúa el ritmo, pero bueno, empieza algo más interesante que es el clarinete en si bemol haciendo esta célula melódica que después se sobreponen todavía encima el oboe, bueno, irrumpe más porque la otra nada más queda como ligadura, el oboe con las trompetas haciendo en coral este tema. Y bueno, en la sección de abajo se pasa después al clarinete en si bemol y luego otra vez se pasa a oboe ahora con fagot. Perdón, antes venía con fagot. Y pero sigue sonando, no se pierde la parte del timbal que tiene su presencia, pero los temas principales siguen sonando, queda el clarinete bajo. Ese silencio, bueno, sigue sonando el timbal, pero el silencio es todavía más importante, por lo cual continúa por último con la idea del clarinete bajo más suave y ahí por fin se pierde. Ahora sí dándole paso al timbal hacia la parte más importante, que aquí viene orgánicamente cada vez más lento, aunque está retardando, pero ayuda los silencios y los tiempos que cada vez los hace más duraderos, para por fin dar esa idea de culminación y ahora sí pasar a otra sección completamente grande que es el andante molto expresivo.